Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, Nada, bienvenidos. Hoy vamos a hacer un directo eh, así, a solateras, sin nadie, porque hoy me gustaría hablaros un poco. Voy a hacer un poquito de tiempo para que vaya entrando así un poquito más de gente. Hola a todos, Oscar, Yolanda, Kamai, buenas tardes. Para hacer un poquito más de tiempo, pero vamos, hoy os vamos a hablar un poco de la importancia del cristal, de las copas, ¿vale? Porque muchas veces hablamos del vino y hablamos de la bebida, pero no hablamos o sea, hablamos del contenido, pero no del continente, y no me estoy refiriendo a la botella o al packaging, que también son muy importantes en el mundo del vino, ¿vale? Sino al recipiente donde nos lo bebemos, o sea, la copa, el vaso, lo que sea. ¿Vale? En este caso, lo que vamos a hacer es dar un paseo un poquito por todas las formas que tenemos para beber. Si recordamos antiguamente, pues aparte de las típicas copas y tal, el vino se solía servir en vasos, ¿vale? E incluso se bebía directamente de las jarras, ¿vale? Pues ahora, ya que nos hemos civilizado un poco, aparentemente, pues vamos a ir conociendo todos los vasos y copas que nos encontramos en el mercado cada vez que pues salimos a tomar un vino con alguien. Lo primero que nos encontramos muchísimas veces es pues con los típicos vasos de Zurito, ¿vale? Los típicos vasos de Zurito, que es este de aquí, ¿vale? Es un vaso de cristal, en algunos sitios lo llaman chiquito, ¿vale? Es un vaso que, como veis, no es demasiado grande y bueno, normalmente pues te cogen, y voy a servir un poco. Te ponen esto tal que así, ¿vale? Y te lo ponen, pues eso, hasta aquí arriba. Entonces tú vas a oler el vino y, como te descuides un poco, te ha caído todo el vino encima, o metes la nariz dentro, ¿vale? Entonces, bueno, una de las cosas que nos pasan con este tipo de recipiente para beber el vino es que el vino prácticamente no huele a nada. Y cuando lo vamos a probar, pues nos damos cuenta de que lo único que solemos notar es más la acidez que otra cosa, ¿vale? Y entonces el vino, lamentablemente, pues no lo disfrutas. No lo disfrutas. Después hay gente que lo que hace es que pues tiene unas copas fantásticas, que son estas de aquí, que no sirven para nada, ¿vale? Y esta copa, pues pobre copa, es muy resistente, aguanta muchísimo, ¿vale? Es vidrio puro, pero no tiene, digamos, que demasiada función a la hora de degustar los vinos. ¿Qué nos pasa? ¿Vale? Que fijaros, aquí cabe vino, ¿eh? O sea, aquí cabe bastante vino, ¿vale? Y aquí, cuando nos cogen una copa de estas o de estas, da igual, ¿vale? He cogido dos para que veáis un poco, pero para que veáis un poco el cáliz y tal, nos damos cuenta que es una copa bastante robusta, ¿vale? Nos damos cuenta que es una copa que tiene, si os fijáis y miráis a través del cristal, podéis ver que tiene bastantes imperfecciones en el cristal, ¿vale? En el vidrio. Y a ver, si voy a intentar no manchar demasiado, pero voy a intentar volcar más o menos lo que nos cabría en el zurito. Nos ha cabido en la copa. Si nos damos cuenta, ¿vale? Más o menos es cuando te llenan una copa, te la ponen hasta aquí arriba, depende de en qué sitios. Y claro, si intentas mover la copa, agitar la copa, que hay mucha gente pues que lo intenta,
Como esto está muy abierto, como este tipo, lo hago con esta para que lo veáis bien, como este tipo de copa está muy abierto, nos pasa que al haber mucha cantidad, el vino se nos va a salir, se va a escapar. Entonces, bueno, nos vamos a manchar y aparte de eso, si olemos, pues tampoco huele a nada. Nos estamos dando cuenta de que tenemos una copa llena, eso sí, pero oler prácticamente no huele a nada, ¿vale? Claro, es una lástima, es una lástima porque con la misma cantidad de vino tú puedes disfrutar de la copa de vino que te estás bebiendo y por culpa de una copa de este tipo resulta que nosotros no podemos disfrutar nada. Afortunadamente hay mucha gente que ya se ha preocupado del tema de las copas y va comprando copas adecuadas para el vino y entonces pues compran las copas que son bastante más correctas con el producto que están vendiendo. Nosotros, para los que nos dedicamos al mundo del vino, y cuando alguna vez hacemos alguna experiencia así como esta, que es ir probando en varias copas un único vino, nos podemos dar cuenta que la copa tiene tanta importancia que no solamente nos ayuda a percibir los aromas, sino que también los sabores van a cambiar. Van a cambiar los aromas, van a cambiar los sabores, va a cambiar el aspecto visual, va a cambiar todo. Luego también pues es interesante coger la copa de manera adecuada, porque hay mucha gente que sigue cogiendo esto así y claro, tenemos un problema porque el vino cambia de temperatura, la copa se mancha. Claro, hacer esto, mirar hacia arriba y moverlo, y esto no sirve para nada, ¿vale? Y hay mucha gente que puede pensar que cuando un sumillero o alguien del mundo del vino cogemos una copa, le pegamos 2 vueltas y olemos y se piensan que estamos haciendo una gilipollez. Obviamente no es así, todo tiene un sentido. El vino en copa parada huele de una manera, el vino en copa en movimiento huele de otra manera, y en este caso el vino, dependiendo de en qué copa, huele y sabe de una manera. Como os he comentado antes, ¿vale? Esta sería la típica copa Joker que nos podemos encontrar en muchos locales donde le dan muy poca importancia al tema del vino. Eso sí, tienen unas copas o jarras fantásticas en el congelador para servir la cerveza bien fresquita. Sin embargo, el vino pues queda ahí un poco relegado pues a segundo plano. Si ahora cogiéramos una copa ya como Dios manda, porque esto es una copa como Dios manda, y cogemos y vamos a intentar sin manchar nada, vamos a poner la cantidad de vino en esta copa. Fijaros que la copa más o menos se queda, esta quizá tendría demasiado vino, tendríamos que bajarlo un poquito más, ¿vale? Pero aquí el color, fijaros que estoy moviendo la copa y aquí estamos viendo ya que esto es una copa de calidad, aquí ya estamos viendo una copa de calidad, ¿vale? El vino ya podemos agitarlo, ya podemos moverlo, podemos meter la nariz dentro de la copa y podemos disfrutar más de los aromas, de la parte visual, de la parte gustativa. Claro, nos encontramos en que pues el restaurador o el señor del bar o señora, ¿vale? Pues ha decidido gastarse un poquito más de dinero en una copa como es esta, en este caso es una Riedel. Podemos disfrutar muchísimo de un vino. Después nos encontramos que hay otras copas, como por ejemplo esta, o como por ejemplo esta otra, ¿vale? En este caso, esta copa sería para un tipo de vino en concreto, en este caso es una copa que está pensada para vinos blancos, y en esta está pensada para vinos tintos, pero de unas determinadas características, ¿vale? Estas determinadas características van a hacer que, dependiendo de si nos equivocamos a la hora de elegir el vino que vamos a utilizar en esta copa, aunque esta sea una buena copa, si no elegimos bien el vino que va a ir en esa copa, pues también no lo vamos a disfrutar al 100%. Sí que es cierto
que el vino, un buen vino en una buena copa gana muchísimo, un vino mediocre en una buena copa gana muchísimo, pero un muy buen vino en una mala copa tiene todas las de perder, y eso es, pues es una lástima, es una lástima. Fijaros que en estas otras copas, es que como os he dicho, esta sería para el vino blanco, esta es un poquito más estrecha, un poquito más estilizada, cierra un poquito en la parte de arriba, en la corona, ¿vale? Y esta, por ejemplo, es bastante más amplia y tiene la boca así un poquito más abierta. Aquí podríamos trabajar con una variedad de tintos, como por ejemplo una Pinot Noir, o para trabajar con algún tipo de variedad, con vinos así con un poquito ya de matices importantes y vinos un poquito más complejos. Bueno, seguimos, porque con el tema del cristal hay mucha gente que, bueno, incluso en algunos locales, pues el tema del cristal no se tiene demasiado en cuenta y aparte de eso, si encima tiene una parte exterior, estamos hablando de una zona nocturna, pues hay gente que coge y te pone, pues depende de qué bebidas, en vasos de plástico, y claro, eso ya para el vino es muy nefasto, ¿no? Servir en un vaso de plástico el vino es muy nefasto. Sin embargo, no hace demasiado tiempo, esta copa que vemos aquí y que escucháis no es de cristal, es una copa de tritán y que, bueno, pues respeta muchísimo los aromas, respeta muchísimo los sabores y además aguanta bastante tiempo a la hora de los lavados. Que esto es otra, es importante tener un buen lavavajillas. La temperatura del agua es básica, tener un buen producto lavavajillas es básico, y el tema del secado también es muy importante. En este caso, que estamos hablando de los vinos tranquilos, es decir, los vinos que no son los ni generosos ni vinos espumosos, ¿vale? Os he mostrado este tipo de copas, ¿vale? Pero también nos encontramos muchísimas veces, con que vamos a tomarnos una copa de un espumoso, bien sea un cava, bien sea un champán, un corpinat, un classic, o de la procedencia o lugar que sea, ¿vale? Y entonces nos encontramos que nos ponen con una típica copa de estas, una típica copa Joker de espumoso, que bueno, encima te lo llenan hasta aquí arriba. Y bueno, claro, pasa una cosa, que cantidad desde luego sí que hay, igual que antes con el zurito hasta arriba, o sea, parece ser que no hay que pasar. Después que huela mejor o sepa mejor, esto es otra película. Pues en el caso de los vinos espumosos nos pasa lo mismo. Hay gente que utiliza pues esta copa de tulipa, ¿vale? Utiliza esta copa de tulipa. Y bueno, ya si depende del local, pues ya nos iríamos a una copa pues un poco más trabajada, como es esta o como es esta otra, aunque yo soy partidario de que los vinos espumosos también los tendríamos que tomar en copa ancha, en copa amplia, ¿vale? Esta sería una buena copa en caso de que no tuvieses una buena copa para los vinos espumosos. Y dicho un poco todo esto, las copas de espumoso, mire, dice Kamai que un día explicaras también las copas de espumoso. Fíjate, pues esto que estaba explicando, ¿no? Hay mucha gente que piensa que una de las primeras copas que hemos conocido ha sido la copa Champagne Pompadour, esta bajita, que la llamaban la Coupe de Seine, que era la copa que tenía el tamaño del seno de una señora, y bueno, pues era muy amplia, ¿vale? Pero hacía perder bastante carbónico. Hay elaboradores de vinos espumosos en que piensan que el carbónico tiene que subir por aquí y tiene que estar muy presente, y hay otros que piensan que necesitas
también, porque ya sabéis que para hacer una cata de espumosos mucha gente simplemente lo que hace es que espera a que baje el carbónico, que se escape el carbónico y bebe directamente sin olerlo, ¿vale? A mí me gusta olerlo, ¿vale? Porque el carbónico también, si lo sabes discriminar, también esconde matices y esconde muchos aromas que son muy interesantes y que están en los vinos espumosos y que no siempre se disfrutan. Por eso soy partidario de utilizar una copa de este tipo. Hoy de lo que se trata es de que, como habréis visto en el post que he colgado en el Instagram para anunciar este live, lo que vamos a hablar es de una empresa que se dedica pues al tema de las copas y que recientemente pues se instala aquí en España. La empresa se llama Josephine Hood y Josephine Hood, detrás de esta empresa que está desde 1842 y viene de Silesia. Silesia es una zona, una región que hay en Polonia, ¿vale? Y claro, la zona de Silesia a lo mejor quizás es poco conocida, pero si os digo Cristal de Bohemia, dice, sí, el Cristal de Bohemia sí, ¿no? Porque Bohemia todo el mundo lo conoce de la antigua Checoslovaquia, ¿vale? Y entonces, claro, fijaros que además una de las cosas que se hacían antes es que pues vamos a regalar para la boda de mi sobrina una cristalería de Cristal de Bohemia y te regalaban una cosa fea, pero fea de narices, con un montón de grabados, con un bordecito de oro, con color azul, verde, rojo mezclado y encima de un tamaño rollo papá pitufo. Claro, tú por muy buen vino que pongas en una copa de esas, no la ves porque todos los cortes y todos los tallados que hay en el cristal no te dejan verlo, todos esos colores tampoco te dejan verlo y esas copas sirven para estar en el mueble bar del comedor y para criar polvo, que es fantástico, ¿no? Y encima seguramente quien lo ha comprado le ha costado una pasta, ¿no? Que hay veces que el tema del dinero no siempre es sinónimo de que el producto que nos estamos llevando sea el más adecuado, en este caso para beber vino. Bueno, os estaba hablando de Silesia, que es de donde nace Josephine Hood, aunque la cristalería de Josephine Hood viene de Alemania y viene de la mano de Kurt Joseph Zalto, que bueno, Zalto ya es un nombre importante en el nombre del cristal y Zalto pues es austriaco. Kurt Zalto es austriaco y recientemente pues ha llegado aquí a España, ha llegado aquí a Cataluña, a España y Diprinsa, que es Primeras Marcas, lo conoceréis como Primeras Marcas, es la distribuidora que se ha hecho cargo de esta empresa alemana que se dedica pues a trabajar el cristal pues de manera muy artesana y muy exclusiva. Es cierto que no es para todos los bolsillos, sí, esto es cierto, ¿vale? No es una cosa barata, pero bueno, es que nadie ha dicho que lo bueno sea barato y nadie ha dicho que la buena vida sea barata. Entonces, es verdad, ese es un producto que no es barato, pero claro, una vez pruebas un vino en una copa convencional, y no estoy hablando de las marcas que comentaba antes, en una copa de vidrio convencional, y trabajas pues con una copa de un muy buen cristal, os explico así muy brevemente, la diferencia entre el vidrio y el cristal es el plomo que sirve para que haya elasticidad, para que haya brillo, para que haya transparencia, ¿vale? Y las copas no tienen que tener un porcentaje superior a 24% de plomo. Normalmente estamos hablando entre el 5 y el 9% de plomo, que sirve para que las copas tengan elasticidad y para que tengan brillo y para que tengan buena transparencia, ¿vale? Estamos hablando de vidrio premium, ¿vale? Pero no deja de ser vidrio, o sea, no deja de ser sílice, lo único que se le añaden metales. Cada empresa tiene
digamos que una fórmula secreta de sílice y cosas, o de sílices de procedencias diferentes y de trabajos diferentes con temperaturas diferentes que afectan de manera diferente después al resultado de cuando nos estamos oliendo o bebiendo un vino. La colección que nos trae Zalto, que nos trae Josephine Hood, es una colección de cinco elementos. El quinto elemento es un vaso de agua súper chulo, pero como estamos hablando de vino, hoy no os lo voy a enseñar. Cuando hablemos un día de las aguas, porque hablaremos un día de las aguas, de sus procedencias y de todas las diferencias que hay, aparte de la de con gas y sin gas, que esto es una gran diferencia, pero hay muchísimas más. Entonces, fijaros, os voy a hablar primero de esta copa. Fijaros, esta es la Josephine 1. Esta copa, mirad qué forma tan peculiar tiene. Las copas de Josephine están sopladas a boca y para poder, claro, como dice, bueno, ya, pero esto no es una botella, ¿cómo se hace la forma? Bueno, tienen unos moldes de madera, entonces ponen un trozo del vidrio a 1500 grados aproximadamente, soplan, ¿vale? Y van girando, ¿vale? Hasta que el cristal queda así, como lo oís. Es una verdadera maravilla. Y fijaros qué elasticidad tiene, ¿eh? O sea, no estoy moviendo de la base, de verdad, aunque no sé si se ve, pero no muevo la base para nada y mirad la elasticidad. Esto hay mucha gente que le daría miedo, pero bueno, a más elasticidad, menos riesgo de romperse, independientemente que con un golpe como el que le he dado a la copa Joker de antes, sí que es cierto que esta se rompería. Bueno, esta está destinada exclusivamente para los vinos blancos. En este caso, el vino blanco que tengo aquí es un Neo. El Neo es uno de mis vinos, mira qué casualidad tú. Es una garnacha blanca de Terra Alta y pues bueno, es un vino muy fresco, muy aromático, muy fácil de beber. ¿Y esta copa qué va a hacer? Va a resaltar todos esos aromas, aparte de que los sabores pues son maravillosos, pero sobre todo los aromas se notan muchísimo. Si pudiéramos hacer la prueba, coger una copa de vidrio de esas feas y chungas y coger una buena copa, si es posible una Josephine, y probáis, ¿vale? Esta, la Josephine 1, como os he dicho, está destinada para vinos blancos, aunque vinos tranquilos blancos, aunque también tengo que decir que yo he probado en esta copa vinos generosos. He probado concretamente un Amontillado y funciona muy bien, porque aparte de eso, como dice, tengo mi amigo Paco Robles de Bodegas Robles de Montilla Moriles, que también es uno de los que piensan que las copas catavinos de los vinos generosos muchas veces son muy pequeñitas. Habéis visto que son unos catavinos así chiquititos, con la boca muy chiquitita, y esto concentra demasiado y muchas veces no deja sacar los aromas. Y entonces, si tú coges un buen vino generoso y lo pones en una copa amplia y en la que se pueda expresar, que no vayas a notar aromas reductivos y que no vayas a notar, depende de qué cosas demasiado concentradas o punzantes en la nariz, nos va a ir muy bien. Por eso os digo que esta, la Josephine 1, nos va a ir muy bien para vinos blancos, pero también nos puede ir bien para vinos generosos. A continuación, la Josephine 2. Y dice, oye, la 1 y la 2 son iguales. No, no son iguales. Mirad la 1, mirad la 2, ¿vale? Pongo la 1 delante de la 2 y veréis que es bastante más estrecha y sobre todo en la base la base es mucho más ancha. Y en este caso el vino que he elegido para esta copa es un vino también de Terra Alta, que lo hace mi amigo Ángel Giberia, y se llama La Terrenal. Es una garnacha
una garnacha blanca 100%, de esas que expresan el terruño y que expresan el buen hacer de su equipo de elaboración, como es el caso del equipo de Ángel. Un saludo, amigo. Esta copa sirve para vinos blancos, en este caso con un poquito de crianza y vinos blancos más complejos, pero también nos va a ir bien con vinos tintos. Digamos que la Josephine II sería la copa más versátil, sería la copa que nos serviría. Si tuviéramos que elegir una solo para comprar, pues eligiendo la 2 nos serviría para varias cosas. Nos serviría para tomar un vino blanco, para tomar un vino tinto, para tomar un espumoso y también para tomar vinos generosos. Ahora nos iríamos a la Josephine III, que en este caso, pues fijaros qué amplitud tiene en la base. Cuanto más amplitud hay en la base, nos vamos a dar cuenta que el vino se va a oxigenar muchísimo más rápido. Sin embargo, después concentra un poquito más para que no se nos escapen demasiado los aromas, y esta copa está destinada para ya grandes vinos. En este caso, el que tengo aquí es un Clos de l'Obac de mi amigo Guillem Pastrana, y que me encanta este vino. Pero ayer estuve tomando un Valbuena quinto año en esta copa, que bueno, como ya sabéis, el Valbuena quinto año es de Vega Sicilia, qué delicia, qué maravilla. Además, fíjate, es curioso porque a Guillem Pastrana, el de Clos de l'Obac, el que está aquí en esta copa, le encanta el Valbuena quinto año, y me acordé de él, pero no le llamé, me lo bebí yo solo. Entonces, hoy en honor a él y sin que lo sepa, pues me he puesto una copa de su vino, que es una delicia. Si pudierais poner la nariz aquí dentro de esta copa, veríais que la explosión de aromas es brutal, ¿vale? Y cuando lo pruebas, emociona muchísimo. Y el vino es maravilloso, pero la copa ayuda muchísimo a que el vino sea maravilloso. Fijaros que tres copas diferentes, ¿vale? La Josephine 1 para blancos, la Josephine 2, la más versátil, la Josephine 3 para vinos tintos. Pero claro, antes había una compañera que estaba ahí, que estaba hablando de los vinos espumosos. Pues bueno, Kurzalto lo que ha hecho es que ha creado esta copa para vinos espumosos, en este caso, este espumoso que tenemos aquí. Fijaros que apenas deja ver la burbuja, ¿vale? También es verdad que hace bastante ratito que lo tengo en la copa. En este caso me quedaban unos deditos de un rosé, ¿vale? Era un cava rosé y me quedaban unos deditos de cava rosé, este es de un Trencadís de Grimau, ¿vale? Pero yo en esta copa he bebido un cristal rosé de Louis Roederer, y realmente es una delicia. Es una delicia. Es que fijaros, cuando estás bebiendo, te suben aromas que normalmente, depende de qué copas, cuando utilizas, por ejemplo, una copa así tan cerradita como esta, normalmente bebes y la nariz se te queda fuera, ¿vale? Y entonces no sueles percibir aromas. En este caso, estás percibiendo, ¿vale? A la vez que estás bebiendo, también estás percibiendo aromas. Y muchas veces es que se nos olvida que los espumosos también son vinos, ¿vale? No es que no. Hay gente que dice, mira, tengo vinos y cavas, o vinos y champáns. Bueno, ya, ¿y el cava y el champán qué es?
Pues es un vino, ¿vale? Lo que pasa es que es un vino espumoso, ¿vale? Es un vino de segunda fermentación y es un vino espumoso y entonces nos olvidamos que una de las cosas que tienen los vinos son los aromas, ¿vale? Y aunque sí que es verdad que necesitamos la nariz para saborear las cosas, ¿vale? Si cogemos y nos tapamos la nariz y nos bebemos, lo único que vamos a notar básicamente es la acidez. Después, cuando nos destapamos la nariz, ¿vale? Nos van a venir por retronasales, nos van a venir cosas, ¿vale? Y nos van a decir a qué sabe, pero si no fuera por el olfato, los sabores no aparecerían, en la boca solamente tenemos sensaciones, ¿vale? Solamente eso. En este caso, la copa 4, la Josephine 4, es la que está destinada a los vinos espumosos, ¿vale? Y claro, después de todo esto, uno puede pensar, bueno, escúchame, ¿cuál es la copa que tenemos que tener en casa? Oye, mira, la copa que tenéis que tener en casa, pues todo depende de la cantidad de vino que bebas y del tipo de vino que bebas, ¿vale? Si bebes muy poco vino de tanto en tanto, pues oye, no te gastes dinero, demasiado dinero en una copa. Pero si tú eres un buen amante del vino, de tanto en tanto te gusta ir a una tienda especializada, comprarte alguna cosita chula, ¿vale? Que no tiene por qué ser cara, comprarte alguna cosita chula y darte el capricho de tener pues media docenita de copas de Josephine Hood, del señor Zalto, y disfrutar con tu pareja o con tus amigos o con tu familia de un buen vino, oye, pues ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque realmente el vino, una de las partes del vino es el elemento del disfrute, ¿no? El vino es un divertimento, ¿vale? Además de que nos sirve para ayudar a deglutir la comida, tal, todo esto, porque en principio el vino solamente tenía un poco esa función, ¿no? Aparte, igual que el agua, lo que pasa es que se dieron cuenta que daba risa y aparte estaba muy bueno, ¿no? Después ya con el tema de los maridajes hemos ido ganando en sensaciones organolépticas y en experiencias sensoriales y mucho de esa culpa la tiene el cristal donde nos tomamos el vino. Así que espero que hayáis cogido nota y hayáis disfrutado un poquito de todo el cristal Eraiman que he preparado hoy para todos vosotros, y con la presentación de estas copas de Josephine Hood que, como ya os he dicho antes, pues van a estar disponibles a través de Diprimsa, de Primeras Marcas. Nada, saludaros, simplemente deciros que vamos a seguir con los lives. En breve vamos a preparar unos lives de vinos generosos para aquellos que seáis amantes de los vinos generosos, y de tanto en tanto iremos intercalando así como para daros tips, para daros consejos y para acercaros un poco más al mundo del vino de manera simple y de manera que sea fácil de entender. Así que muchísimas gracias y hasta la vista. Chao. Gracias.